Muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Antonio Gallardo de la Rosa, médico radiólogo adscrito al área de tomografía del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Vamos a continuar con la plática valoración tomográfica de las lesiones neoplásicas vesicales. La mayoría de las neoplasias de vejiga son tumores epiteliales, específicamente el carcinoma urotelial. Sin embargo, existen varias masas urinarias epiteliales y no epiteliales benignas y malignas, menos comunes, que suelen surgir de células especializadas situadas en capas urinarias distintas. En el 75% de los casos son no músculo-invasoras y en un 25% son músculo-invasoras. Con relación a la epidemiología y factores de riesgo, existe una mayor incidencia en hombres, con 3 a 4 veces más casos observados en hombres que en mujeres. Existe un aumento progresivamente con la edad, siendo la mayoría con presentación después de los 70 años. El principal factor de riesgo es el tabaquismo en un 50% de los casos, seguido de la exposición ocupacional a aminas aromáticas e hidrocarburos clorados en un 10%. Otros factores de riesgo incluyen irritación crónica o inflamación del urotelio, litiasis, esquistosomiasis de vejiga y otras infecciones crónicas del tracto urinario, así como catéteres urinarios permanentes crónicos. La Asociación Americana de Urología estableció diferentes factores de riesgo, algunos incluidos en el sistema de estratificación del riesgo de microhematuria y otros factores adicionales de riesgo de cáncer uroterial. Entre los primeros se encuentra la edad, sexo masculino, el tabaquismo, grado de microhematuria, persistencia de la microhematuria y antecedente de hematuria macroscópica. Dentro de los factores adicionales están los síntomas irritativos del tracto urinario inferior, antecedente de radioterapia pélvica previa, quimioterapia previa con ciclofosfamida, antecedentes familiares de cáncer urotelial o síndrome de Lynch, exposición ocupacional a químicos con benceno o aminas aromáticas, así como cuerpo extraño crónico permanente en el tracto urinario. Con relación a los aspectos clínicos, el principal signo clínico es la hematuria macroscópica, seguido de una hematuria microscópica. También se pueden presentar síntomas irritativos en las vías urinarias inferiores, como urgencia, disuria y mayor frecuencia miccional. En fases avanzadas, los pacientes pueden presentar síntomas obstructivos del tracto urinario inferior y dolor pélvico. De igual manera, algunos casos se pueden presentar con hidronefrosis. La Asociación Urológica Americana estableció un sistema de estratificación del riesgo en pacientes que presentan microhematuria y están divididos en bajo, intermedio y alto riesgo, como se puede mostrar en la siguiente tabla. Dependiendo del grado de hematuria en un solo análisis de orina, los criterios alternativos para el grado de hematuria, como puede ser el antecedente de una hematuria macroscópica, la edad tanto en hombres como en mujeres, el antecedente del tabaquismo y la presencia de factores de riesgo adicionales para el cáncer urotelial que ya mencioné anteriormente. Una vez que se ha realizado la estratificación de riesgo, es donde toma importancia la tomografía. Los pacientes considerados como un grupo de alto riesgo se evalúa mediante cistoscopía y urotomografía. Los pacientes en un grupo de riesgo intermedio se evalúa con cistoscopía y ecografía renal. Y el grupo de bajo riesgo se reevalúa en 6 meses con análisis de orina. Con relación a la hematuria macroscópica, requiere un examen citológico de orina y urotomografía de manera inicial para evaluar el sistema colector superior y los uréteres. Una vez diagnosticada una neoplasia vesical, la tomografía nos va a ayudar a evaluar lesiones uroteliales superiores sincrónicas, así como evaluar enfermedades extravesicales como linfadenopatías o metástasis a distancia. En relación a la resonancia magnética, esta ofrece la ventaja adicional de evaluar la invasión del músculo vesical mediante el sistema de informes y datos de imágenes vesicales o VIRADS. Algunas desventajas que puede presentar la tomografía es que esta presenta una caracterización relativamente pobre de la capa muscular, así como de su invasión, además de
una disminución de la sensibilidad para mostrar lesiones sesiles, especialmente en el cuello vesical. La vejiga se encuentra en la pelvis anterior y una localización subperitoneal y tiene una forma de pirámide invertida cuando no está completamente distendida. El trígono vesical se encuentra en la base posterior de la misma e incluye los dos orificios ureterales superiormente y el orificio uretral de manera inferior, formando asimismo un triángulo invertido. Esto es importante, ¿por qué? Porque en ocasiones, cuando las lesiones se localizan a este nivel, una de las principales manifestaciones es que un paciente se presenta con hidronefrosis debido a la obstrucción de los orificios ureterales. ¿Cuáles son las relaciones que se presentan en la pelvis femenina? La base tiene una relación con la pared anterior de la vagina y en pacientes masculinos con la próstata y la porción distal de las vesículas seminales. De manera posterior, tiene una relación con el espacio retrovesical, con la pared anterior de la vagina, como mencioné anteriormente, en su porción proximal. Relaciones anteriores con el peritoneo, principalmente a nivel del domo, la sínfisis del pubis y el espacio de Retzius. La pared normal de la vejiga tiene un grosor uniforme, normalmente de 3 milímetros o menos cuando está bien distendida y de 5 milímetros o menos cuando está colapsada, con superficies luminales y exteriores lisas e ininterrumpidas. La capacidad funcional normal de la vejiga en adultos oscila entre aproximadamente 300 y 400 mililitros. Y este es un volumen en el que podemos considerar una vejiga bien distendida. La pared vesical está compuesta de múltiples capas. La capa más interna es el urotelio, que es un epitelio especializado, típicamente de 3 a 7 capas celulares de espesor, y este es el sitio más común de malignidad vesical. Seguido de la lámina propia, que contiene tejido conectivo, vasos sanguíneos, linfáticos y delgados fascículos de músculo liso. Posteriormente se encuentra la capa muscular propia, compuesta por el músculo detrusor, la cual comprende de 2 a 3 capas de haces de músculo liso longitudinal y circular. Y asimismo contiene nervios de mayor tamaño, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y ocasionalmente pequeños paraganglios. Posteriormente viene la capa serosa y adventicia. La grasa parivesical está cubierta por serosa peritoneal a nivel de la cúpula o domo de la vejiga, y en otras zonas se mezcla con el tejido blando de las estructuras circundantes mediante tejido conectivo laxo, y esto comprende la adventicia. Los tumores vesicales se pueden clasificar en masas epiteliales y masas mesenquimales, dependiendo del estirpe celular que los originan. Y dentro de los tipos histológicos, como ya les mencioné anteriormente, el urotelial comprende el 91% de los casos aproximadamente, seguido del escamoso en un 5%, el adenocarcinoma en un 2% y de células pequeñas en un 1%. Y el resto, en los que se incluyen las masas mesenquimales, comprenden el 1%. Dichos tumores vesicales pueden presentar diversas apariencias en las imágenes, desde un engrosamiento focal de la pared vesical o una irregularidad del contorno, hasta masas evidentes. Y muchos tumores vesicales son indistinguibles entre sí mediante las imágenes, por lo cual sí es necesario la correlación histopatológica para un diagnóstico definitivo.
El carcinoma urotelial, como les mencionaba, es la neoplasia maligna de vejiga más común y representa más del 90% de las neoplasias de la vejiga. Tiene una apariencia heterogénea, pero a menudo se manifiesta como una masa dependiente de la pared vesical con un realce ávido tras la aplicación del medio de contraste. Los carcinomas no musculoinvasivos son comúnmente lesiones planas o con morfología papilar, ya sea polipoides, frondosas o pediculadas, con tallos que se proyectan hacia el lumen de la vejiga desde la superficie luminal. Puede haber o no engrosamiento asociado o características anormales de la pared de la vejiga adyacente. Los musculoinvasivos también pueden tener una morfología papilar, pueden ser sesiles, ulcerados o infiltrativos. Aquí podemos observar 3 imágenes de una urotomografía, una fase simple contrastada de eliminación, en la cual se documenta un engrosamiento asimétrico de la pared lateral izquierda de la vejiga, amorfa con bordes circunscritos e irregulares, con un realce ávido tras la administración del medio de contraste, una aparente extensión de más del 50% de la pared vesical. Y en la fase de eliminación se corrobora este defecto de llenado irregular de la misma. Es el mismo estudio, en este caso en un corte sagital en el que se corrobora ese engrosamiento asimétrico de la pared vesical, con un comportamiento heterogéneo por un realce ávido tras la administración del medio de contraste. Tenemos otro estudio, igual en cortes axiales. De igual manera, se observa un engrosamiento asimétrico de la pared posterolateral izquierda de la vejiga, con bordes circunscritos e irregulares, con un realce heterogéneo tras la administración del medio de contraste y una aparente extensión completa del espesor de la pared vesical, incluso invasión a la grasa perivesical. En ese caso, debido a la localización de la lesión, el paciente se presentó con hidronefrosis bilateral, predominio del lado izquierdo, en el cual ya se encontraba un retraso en la excreción del medio de contraste. Acá tenemos otro paciente. En este caso se puede observar una lesión de un aspecto pediculado hacia el margen posterolateral derecho de la vejiga, una lesión ovalada con bordes parcialmente definidos y un comportamiento hiperdenso tras la administración del medio de contraste, cual se corrobora en este corte sagital. Existen diferentes variantes del carcinoma urotelial. Estas variantes no presentan características distintivas específicas en las imágenes, salvo una apariencia relativamente irregular, grande y agresiva dependiendo de los tipos. Entre ellos, la variante más común es el carcinoma urotelial con diferenciación escamosa. La segunda es el carcinoma urotelial con diferenciación glandular. En caso de la variante con diferenciación escamosa, frecuentemente se observa asociada a una enfermedad agresiva con invasión muscular. Con relación a la diferenciación glandular, tiene características inespecíficas. El resto de las variantes están reportadas en menos del 1 al 6%. Dentro de ellas se encuentra la variante plasmocitoide. Tiene una apariencia de tipo linitis plástica de la vejiga con un patrón de crecimiento infiltrativo y a menudo en un estadio avanzado al momento del diagnóstico. Con relación a la variante microquística, esta se menciona que es una apariencia engañosa, indolente,
¿Por qué? Porque generalmente tiene una presentación, un engrosamiento focal leve de la pared vesical, lo cual, pues el principal diagnóstico diferencial que se tiene que hacer es con un proceso inflamatorio benigno. Otra de las variantes es la sarcomatoide, que a menudo se presenta como una masa grande, agresiva y destructiva. En ellas se pueden contener elementos calcificados u óseos cuando existe una diferenciación osteosarcomatosa. Y dentro de las variantes de tipo linfoepitelioma y trofoblástico, pues tienen características por imagen inespecíficas. Y aquí tenemos un ejemplo de un caso con una variante microquística, donde existe un engrosamiento focal y asimétrico de la pared posterior de la vejiga. Podemos observar, pues al final, este tipo de presentación, un principal diagnóstico diferencial, pues es un proceso inflamatorio benigno. Y en este tipo de casos que se pueden presentar de manera clínica con hematuria, pues al final el diagnóstico se hace histopatológico. Y aquí tenemos una imagen de una variante sarcomatoide, la cual podemos observar en este corte coronal un engrosamiento asimétrico de la pared lateral y superior izquierda de la vejiga, con bordes irregulares que hacia su margen inferior presentan una imagen con densidad cálcica. El segundo tipo histológico en frecuencia es el carcinoma de células escamosas. Tiene una estimación de incidencia del 2 al 5% de todos los cánceres de vejiga. En este caso, la inflamación crónica es el principal factor de riesgo para el desarrollo de esta variante de células escamosas, especialmente en pacientes con catéteres urinarios permanentes. La incidencia es mucho mayor en países con esquistosomiasis, que se considera otro factor de riesgo para estos casos, debido a esto a una reacción granulomatosa que crea una inflamación crónica. Aquí tenemos un ejemplo. Paciente con cambio quirúrgico por presencia de una sonda de cistostomía, en el cual se observa un engrosamiento asimétrico y aproximadamente del 50% de la pared lateral izquierda de la vejiga, tanto en su borde anterior como posterior, con bordes irregulares, con un aspecto e infiltración aparente completa de la pared vesical y extracción de la grasa perivesical. Acá tenemos otro caso. De igual manera, se observa un engrosamiento asimétrico de la pared lateral izquierda de la vejiga, más hacia su margen anterior, con un comportamiento heterogéneo principalmente hiperdenso tras la administración del medio de contraste, con una aparente extensión a la grasa perivesical. El adenocarcinoma vesical es el tercer tipo de carcinoma de vejiga más común y representa aproximadamente del 1 al 2% de todos los cánceres de vejiga. Se asocia con mayor frecuencia con el cáncer que surge en restos del uraco de la vejiga. Generalmente tiene una apariencia de masas sólido-quísticas. Vamos a observar el siguiente caso. Un corte de tomografía axial y reconstrucción en sagital, en el cual se puede observar un uraco persistente, que está asociado a un engrosamiento tanto de la pared anterior como del domo vesical, el cual tiene un comportamiento irregular con proyecciones papilares hacia la luz vesical y un comportamiento heterogéneo tras la administración del medio de contraste. Este es otro caso en el cual se encuentra un quiste del uraco asociado a un engrosamiento del margen anterior
del domo vesical y de la pared anterosuperior de la vejiga. Con relación a las neoplasias neuroendocrinas, estas representan aproximadamente el 1% de los tumores de vejiga, y los hallazgos de imagen son inespecíficos con una superposición significativa con los hallazgos que se presentan en el carcinoma urotelial. Estos se clasifican en carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, que histológicamente son similares a las que se presentan en un pulmón, carcinoma neuroendocrino de células grandes y carcinoma neuroendocrino bien diferenciado o carcinoide. Con relación a las neoplasias neuroendocrinas, dentro del sistema genitourinario, la vejiga es el órgano más común afectado. Y aquí podemos observar en un corte coronal una magnificación a nivel de la vejiga, un engrosamiento difuso de la pared vesical predominantemente hacia el margen derecho. Tiene un comportamiento hiperdenso tras la administración del medio de contraste. Iniciando con las lesiones mesenquimatosas, estas pueden ser tanto benignas como malignas. Dentro de las lesiones benignas, la más frecuente es el leiomioma, que surge del músculo liso, típicamente en la lámina propia o en la muscular propia. Es la masa submucosa de la vejiga urinaria más común y se presenta con mayor frecuencia en mujeres, aproximadamente en el 70% de todos los casos, y en una edad de entre 30 y 60 años. Con relación a los aspectos clínicos, generalmente son pacientes asintomáticos, pero pueden presentar obstrucción dependiendo de la localización, síntomas irritativos y hematuria. De estos, del 63 al 86% tienen una presentación endovesical, de un 3 a un 7% son intramurales y un 11 a 30% son extravesicales. ¿Cuáles son las características por imagen? Bueno, se presentan como masas homogéneas, pediculadas o sesiles, indistinguibles de otras neoplasias de la vejiga. En este caso podemos observar una lesión dependiente del margen izquierdo de la pared posterior de la vejiga, como morfología ovalada, bordes circunscritos irregulares, con un leve realce tras la administración del medio de contraste. Esta lesión tiene una proyección endovesical. Todas las lesiones benignas son los paragangliomas. Estos surgen de las células con afines en el plexo simpático del músculo detrusor. Y la vejiga urinaria representa el sitio más común de afectación del sistema genitourinario. Estos pueden ser funcionales, secretores de catecolaminas o no funcionales, y de esto depende la manifestación clínica que puedan tener. Generalmente, cuando son funcionales, se mencionan síntomas precipitados por la micción, como dolores de cabeza, palpitaciones o incluso el síncope, conocido como un síncope miccional. Entonces estos aspectos clínicos pueden ayudar a diferenciar este tipo de lesiones. De un 15 a un 20% van a tener un comportamiento maligno y las características son de una masa sólida con un realce moderado y ávido con el medio de contraste. Son bien definidas con márgenes lisos y son similares a las de otras neoplasias mesenquimales como los leiomiomas. Como podemos observar en esta imagen, en que se documenta una lesión a nivel de la pared posterolateral derecha de la vejiga, una lesión con un componente endo y extravesical y un comportamiento hiperdenso con el medio de contraste, bordes lisos y bien definidos. Otras lesiones que son raras son los lipomas, que son masas encapsuladas
de tejido adiposo y típicamente aparecen como una proyección endofítica de la pared vesical. Y de estas, como los lipomas en cualquier otra localización, pues la característica son valores de atenuación menor a 20 unidades Hounsfield. Aquí podemos observar dos casos. Primero, en el corte coronal, una magnificación en la que se puede observar una lesión hipodensa dependiente del domo vesical, o sea, su margen derecho, con un aspecto o proyección endofítico. En esta otra imagen, de igual manera, se observa una lesión hipodensa con una proyección endofítica dependiente de la pared vesical en su margen lateral izquierdo, con un comportamiento isodenso al tejido graso. Dentro de las lesiones mesenquimatosas malignas, el caso del leiomiosarcoma es el tumor de vejiga no epitelial más común y tiende a ocurrir con mayor frecuencia en adultos, manifestándose como un comportamiento agresivo en más del 60% de los casos. Este es más frecuente en mujeres y en pacientes que se someten previamente a radioterapia o un antecedente de quimioterapia con ciclofosfamida. Generalmente son tumores grandes y polipoides y de manera general tienen una presentación dependiente de la cúpula o domo de la vejiga. Los bordes mal circunscritos, la invasión a estructuras adyacentes y la presencia de área de necrosis nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico diferencial con los leiomiomas, que son lesiones benignas. Y aquí tenemos dos imágenes de tomografía, un corte axial y reconstrucción en sagital, en el cual se puede observar una lesión pediculada con una proyección endovesical de bordes lobulados y definidos, comportamiento heterogéneo predominantemente hiperdenso con el medio de contraste, cual se corrobora en el reformateo en sagital, que tiene una dependencia de la pared anterior, su margen superior de la vejiga. En este caso fue un caso de un leiomiosarcoma. Otra de las entidades que se pueden presentar es el linfoma, y este puede ocurrir como un linfoma primario de la vejiga o como un proceso secundario en una enfermedad sistémica avanzada. Estas lesiones son de tipo MALT, un tejido linfoide asociado a mucosas, y tienen una asociación a cistitis crónica o procesos de inflamación crónica. Se observa como una masa submucosa solitaria, múltiples masas o con menor frecuencia con un engrosamiento difuso de la pared vesical. Ya que podemos observar en estos cortes de tomografía, cortes axiales, diferentes niveles. En el superior se puede observar una gran masa dependiente de la pared posterior de la vejiga, con una extensión endovesical de aproximadamente un 50% y aparente compromiso del total espesor de la pared, así como extracción de la grasa perivesical. Por su localización, tiene una afectación a nivel de las uniones ureterovesicales de ambos lados. El paciente, en este caso, presentaba hidronefrosis bilateral. Para la estadificación, es útil la resonancia magnética para poder hacer la clasificación del sistema de informes y datos de imágenes vesicales o VIRADS, para poder establecer un estándar en la resonancia magnética multiparamétrica. Esta escala utiliza 5 puntos para evaluar la probabilidad de invasión del músculo detrusor. VIRADS 1, la invasión muscular es altamente improbable. En VIRADS 2 es poco probable que exista invasión muscular. Y en VIRADS 3, la invasión muscular es indeterminada o equívoca. VIRADS 4 es probable que exista una invasión muscular, y en VIRADS 5, la invasión muscular y más allá de la vejiga es altamente probable. Como les mencionaba al inicio de la charla,
Pues la tomografía es una herramienta considerada pobre, de cierta manera, para poder valorar la invasión muscular. Como vemos en los ejemplos, la mayoría de los casos ya tienen una presentación extensa de afectación de la pared. Y bueno, otra utilidad que tiene la tomografía es la estadificación del sistema TNN, evaluación de la extensión del tumor primario, desde una poca o pobre evaluación del tumor primario, lesiones in situ, lesiones que invaden el tejido conectivo subepitelial, invasión del músculo, ya sea la capa superficial o profunda, invasión del tumor a tejido perivesical, ya sea micro o macroscópicamente, y el tumor que invade a cualquiera de las estructuras adyacentes, ya sea un estoma prostático, vesículas seminales, útero o vagina, en los casos respectivos, así como de la pared pélvica o pared abdominal. Con relación a la afectación de los ganglios linfáticos regionales, se va a clasificar como NX los ganglios linfáticos regionales que no se pueden evaluar. Cuando no exista metástasis en ganglios linfáticos regionales, clasificación con N0. N1 cuando exista metástasis a un solo ganglio linfático en la pelvis verdadera, niveles hipogástricos, obturadores, ilíacos externos o presacros. N2 cuando exista metástasis en múltiples ganglios linfáticos regionales en la pelvis verdadera, los niveles antes referidos. Y N3 cuando exista metástasis en uno o varios ganglios linfáticos ilíacos comunes. Y valoración de la metástasis a distancia. M0 cuando no existe metástasis a distancia. 1A cuando existe metástasis más allá de los ganglios ilíacos comunes. Y 1B cuando existe metástasis a distancia no ganglionar. ¿Cuáles son los principales sitios de metástasis a distancia no ganglionar? Pues se ha reportado una afectación a nivel del hígado en un 47% de los casos, pulmón en un 45%, hueso en un 32% y peritoneo en un 19%, aunque este porcentaje pues, depende de la localización de la lesión. Si alguna lesión se encuentra en el domo vesical, que está en mayor contacto con el peritoneo, pues el porcentaje puede aumentar en este caso. Como conclusiones, las masas vesicales a menudo requieren la toma de muestras de tejido y una evaluación histológica para un diagnóstico definitivo. ¿Esto por qué? Porque al final las características por imágenes son similares en la mayoría de los casos. La utilidad de los estudios de imagen, especialmente la tomografía, es vital para identificar masas vesicales en pacientes que clínicamente presenten hematuria macromicroscópica, así como estadificar la malignidad y extensión de la enfermedad. En combinación con una evaluación urológica, comprender la correlación patológica con las características de las imágenes facilita el manejo adecuado de las neoplasias de la vejiga urinaria, así como su extensión. Muchas gracias por la atención prestada.